Pues muy buenas tardes a todas y todos, comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12:18 del 19 de febrero de 2020, les solicito al maestro Hugo Eric Sertuche Guerrero, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la sexta sesión ordinaria del Pleno de este instituto, la cual fue debidamente convocada. Proceda, señor secretario. Con gusto, comisionado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Comisionadas y comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 21 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Muchas gracias. Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos, de tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la quinta sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 12 de febrero de 2020. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el informe de actividades y resultados 2019 de este instituto. 5. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 3 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 115 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 7. Asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Adelante, comisionada Nava. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Para comentar en asuntos generales 2 puntos, uno sobre las asesorías especializadas y sobre la presentación de los ejercicios que se han llevado a nivel nacional del Plan de Derecho de Acceso a la Información en el INAI. Sería cuanto, gracias. Muchas gracias, comisionada. ¿Alguien más? Comisionado Guerrero, por favor. Sí, gracias, comisionado presidente. Hacer referencia también en asuntos generales al proyecto Infoescuela que se va a estar llevando a cabo en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Con gusto. ¿Alguien más? Secretario, le solicito someta a votación el orden del día, por favor. Bueno, yo un tema vinculado con justamente el informe del Info Ciudad de México. Adelante, secretario. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria. Muchas gracias. Continuamos con el proyecto de acta de la quinta sesión ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2020. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Secretario, someta a votación el proyecto de acta, por favor. Les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. Comisionada San Martín. A favor. A favor. Comisionado Bonilla. A favor.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de acta. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, ahora procedemos al desahogo del cuarto punto del orden del día de esta sesión, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su disposición el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el informe de actividades y resultados 2019 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. En relación con este punto, quisiera primero que nada destacar que me da mucho gusto, ¿no?, la cantidad, una vez que le eché una revisada pues muy a ojo rápido, me da mucho gusto destacar la gran cantidad de actividades que se reflejan en este año. Es importante en este informe de actividades que se rendirá en su momento también por quien nos representa como presidente, pues hacer notar que hubo esa gran cantidad de trabajo, ¿no? Y que además quede plasmada en este informe que, pues bueno, el año pasado presentamos el informe que llevó las actividades que realicé yo prácticamente sola durante un año en el ejercicio 2018 y pues también fue un informe muy nutrido y en relación con este informe pues es evidenciar también la gran cantidad de actividades tan nutridas y cómo es que órganos colegiados como el nuestro es importante que sigan constituyéndose así, porque la diversidad de formas de pensar, la diversidad de formas de actuar, enriquece mucho el trabajo que se lleva a cabo en órganos de este tipo y, bueno, muchos otros que son de esa conformación colegiada. Entonces, este informe, evidencia ese trabajo colectivo, ese trabajo en equipo, y yo, pues, a manera nada más digamos, de destacar algunas actividades que conciernen a la suscrita. Quisiera mencionar que, bueno, pues en mi caso, dada la diversidad de personas que somos, también nos hemos repartido, ¿no?, las coordinaciones de diferentes áreas y todos y cada uno hemos sido muy participativos en ese sentido, ¿no? En el caso de la suscrita, pues nos toca coordinar el área de datos, ¿no?, que es la que me fue asignada. Y bueno, pues hemos dado este año continuidad a muchas actividades que veníamos realizando desde el foro inicial, que curiosamente por sexto año consecutivo se llevó a cabo este año, y bueno, pues le dimos esa continuidad a ese foro internacional en materia de datos personales. Creo yo pues que cada año siempre con mucho éxito, y particularmente en el que se reseña en este informe, pues ya fue en acompañamiento de ustedes, ¿no? Aun cuando me toca coordinar ese evento sola, ya cuando ustedes llegan, pues ya lo realizamos juntos. Digamos que fue el primer evento que realizamos todos juntos de esa magnitud, ¿no? Y pues la verdad es que me parece muy importante destacarlo, ¿no? Y también pues destacar las actividades que se llevan a cabo dentro de esta área de datos personales, que bueno, les digo, les dimos continuidad a los eventos relacionados después en marzo con mujeres, en mayo y abril con madres e hijos, en junio con el tema de las masculinidades, en agosto ya involucramos también a adultos mayores o personas de la tercera edad, y así al finalizar el año fuimos cerrando también con la red, con las redes, ¿no?, de datos y las redes de capacitación al respecto, que es un trabajo coordinado y muy cercano con todos y cada uno de los sujetos obligados. Y quise traer también a colación en ese sentido este trabajo de datos, porque a propósito del tema de la violencia y sobre todo los feminicidios que han estado ocurriendo, que creo que en nuestra historia no han dejado de ocurrir. La violencia contra las mujeres es cada día, digamos, más evidenciada. No porque ahora sea mayor, yo creo que siempre ha sido mucha,
¿no? A lo largo de la historia, y bueno, pues si tuviéramos redes sociales en el medievo, pues quién sabe qué tantas cosas nos encontraríamos, ¿no? Pero lo que quiero destacar con este tema es que la gran cantidad de actividades que hemos coordinado en el tema de protección de datos personales van enfocadas también a evidenciar cómo es que la tecnología y particularmente el poner la gran cantidad de información que cada uno de nosotros coloca, también nos hace muy vulnerables, y cómo es que hemos utilizado la tecnología para potencializar esa violencia. Ahora nos enteramos más pronto y más con mayor información de toda esa cantidad de violencia, precisamente porque la tecnología ha venido, desgraciadamente en esa parte, a facilitar esa divulgación y esa divulgación de tanta información, que a su vez sigue manteniendo una serie de esquemas que hemos tratado también de romper esos paradigmas a través de todas estas actividades que se realizan por medio de datos personales, ¿no? Y entonces la idea es ir cambiando esos paradigmas, es ir rompiendo esos esquemas para lograr construir una sociedad distinta en la que no nos veamos violentadas las mujeres, particularmente ese es el tema, pero tampoco los hombres, ni nadie tiene que ser sujeto de ningún tipo de violencia. Por tanto, yo quisiera destacar estas actividades en el informe y con ese pretexto tomar el uso de la voz para hacer un llamado a todos a aprender a cuidar y a utilizar de manera responsable las redes sociales, y sobre todo tratar de coadyuvar a que esa violencia no se intensifique, a que haya actividades que si vemos que nos llega un video con imágenes que no corresponden, ¿no?, lo eliminemos, no lo divulguemos. Seamos también responsables del uso de los datos en ese sentido. Ustedes como hombres no divulguen información, memes o todo tipo de actividad relacionada con circunstancias que cosifiquen a las mujeres y que también las coloquen en cuestiones de vulneración. Y nosotras como mujeres tampoco hacer ese tipo de actividades, tratando en algún momento de darle un mejor uso a la tecnología, un mejor uso al cuidado de la imagen de los demás, porque esos son datos personales y no tenemos ningún derecho a estarlos divulgando. Entonces, yo quise destacar esta parte porque las actividades de este instituto en ese contexto han tenido, y particularmente así quisiéramos también que se entendiera, no nada más como cifras el informe que realizamos, sino como una gran cantidad de actividades con la tendencia a eliminar una serie de conductas que nos han llevado en la Ciudad de México a prácticas de corrupción, a prácticas no transparentes y a prácticas en todos los sentidos que, lejos de ayudar a construir una mejor sociedad, lo entorpecen. Entonces, rendir informes de este tipo implica que todas las actividades que en ellos se vierten traen ese trabajo de tratar de cambiar dentro de nuestros ámbitos competenciales, que luego no son muchos, tratar de cambiar esos esquemas para lograr una mejor sociedad, porque creo que además en este contexto que estamos viviendo actualmente lo necesitamos, es urgente. Y es así que, bueno, pues también destacamos una actividad, finalmente para ir cerrando, una actividad que tiene que ver con la manera en la que resolvemos, ¿no? Y hemos tratado, y así se evidencia al menos por parte de nosotros, de todos nosotros como pleno en este sentido, de cómo resolvemos los recursos con la finalidad de que las autoridades cumplan también con estos esquemas, garantizando el derecho de acceso a la información. Y es el primer año, y eso es una cosa que se advierte y que yo quise también destacar ahora en el tema del informe, que ya venimos trabajando como ponencias, y que antes las cifras que reportábamos en los informes pues eran en un esquema jurídico muy general. Ahora no, ahora es un esquema que deberíamos de propiciar que sea un poco más específico para poner en evidencia cómo hemos estado resolviendo, y así que la ciudadanía tome en consideración que estamos resolviendo pues dentro de los tiempos que marca la ley. Particularmente en mi ponencia nos hemos preocupado por resolver sin ampliaciones, resolver dentro de los 30 días sin ampliaciones, establecer también un índice mínimo de desechamiento, un índice mínimo de prevenciones y un índice mínimo todavía aún más de recursos. Tratar de que lo que resolvemos aquí realmente beneficie a las personas y no tengan la necesidad de tener que irse al recurso para seguir peleando un derecho que desde que llegan con nosotros debemos entender que les debe ser dado. Es así también que
cuidamos ese índice de cumplimientos. Al parecer no tengo cumplimientos en ese sentido, ni tampoco denuncias y procedimientos en materia de datos ya por resolver. Hay casos emblemáticos que me gustaría después revisar. Cada uno de nosotros ha presentado casos muy emblemáticos. Particularmente quisiera hacer una anotación: los que pusieron aquí en este proyecto no son casos emblemáticos que yo haya elegido, y por tanto pediré que se me permita corregir ese tema, pero tenemos en el instituto casos emblemáticos muy importantes que evidencian lo que he estado tratando de mencionar aquí en estos comentarios al informe. Por tanto, pues yo lo que quiero es de verdad destacar esas actividades que, pues dicho sea de paso, son muchas. Ustedes podrán ver en este informe que lo que estamos haciendo como comisionados, aun cuando cada 8 días nos sentamos aquí para dar la cara en esta sesión pública, lo que hacemos como comisionados atrás del escritorio y sobre todo fuera del escritorio es una gran cantidad de trabajo, por la cual felicito a nuestros compañeros. Y evidencia de ello, ya para cerrar, es también nuestra actividad en el Sistema Nacional de Transparencia. Tenemos una gran cantidad de actividades, los 5 en el Sistema Nacional de Transparencia. Somos integrantes de ese sistema todos y cada uno formamos parte de diferentes comisiones. Bueno, por antigüedad su servidora forma parte de, pues de muchas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, como de muchas, ¿no? Pero bueno, y conste que además las he atendido, ¿no? Entonces nadie me puede decir lo contrario. Pero la verdad es que advierto aquí que también cada uno de nuestros compañeros en aquella rama que les ha interesado impulsar también dentro de las coordinaciones que llevan a cabo, pues realizamos una gran cantidad de actividades al exterior en la República, pero también al exterior de la República. Somos miembros de sistemas importantes como la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, en la que también llevamos un trabajo internacional muy representativo que quedó evidenciado de manera reciente en los eventos que les decía de datos personales. Es así que, bueno, los invitamos también a que una vez que quede este documento elaborado y concluido, pues lo puedan todos consultar también para que puedan comprender, entender y enterarse de cuáles son la gran cantidad de actividades que llevamos a cabo en este instituto y que pues de manera particular quise destacar en esta breve síntesis y muy particularmente de actividades que tienen que ver con lo que nosotros realizamos. Muchísimas gracias y felicito a todos por la elaboración de este informe, que sí me gustaría que nos sentáramos posteriormente a definir algunos detalles solamente. Muchas gracias y es cuanto. Gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más con relación a este tema? Comisionada Nava, por favor. Comisionado Guerrero. Bueno, muchísimas gracias, comisionado presidente, comisionadas y público en general que sigue la transmisión. También únicamente hacer una referencia a la importancia de rendir cuentas. Informar es precisamente ello, un ejercicio verdadero de rendición de cuentas, y en esta ocasión aprobamos el informe, pero lo más importante en su momento va a ser la difusión del mismo para dar cuenta precisamente de todas las actividades que se han realizado a partir de las diferentes áreas con las que cuenta el instituto y poder señalar también a detalle cuál es la actividad que se ha estado realizando, tanto actividad institucional a través de las diferentes áreas como actividad en cuanto a recursos de revisión y denuncias que resolvemos cada miércoles en las sesiones de este pleno. Entonces también sumarme a la aprobación de este informe y de la importancia que implica la rendición de cuentas. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Pues comentar justo que este primer informe realmente es el nuestro, ¿no? O sea, el del año anterior se presentó de un pleno que no, o sea, no lo conformábamos nosotros, y en ese sentido, pues también me parece que es un antes y un después, para que se pueda hacer una comparativa de qué tanto avance se ha tenido en los distintos temas, y por supuesto, justo comentar lo que refería el comisionado Rodrigo respecto a que es un ejercicio de rendición de cuentas y que en ese camino también podamos tener un seguimiento de las personas que estén interesadas a pedir más información adicional a lo que se vaya a reportar al Congreso, porque por supuesto que se hizo un extracto y un resumen de todo lo que se ha trabajado en las distintas áreas, en las ponencias.
y creo que pues hay trabajo bastante interesante aquí. Y vincularlo con el comentario que también realizaba la comisionada Peralta respecto a la cuestión de fortalecimiento a mujeres, sobre todo pues eso también nos hemos ido haciendo cargo que a través de el acceso a la información, la capacitación, la apertura institucional, pues podamos colaborar y por supuesto la protección de datos personales, podamos abonar en el uso de las facultades que tenemos a fortalecer a mujeres, no solo que tengan en edad adulta, sino también hacia personas adultas mayores y a niñas, porque son de los pues trabajos que hemos venido desarrollando aquí, desde el pleno infantil, en fin, hay distintas actividades y el enfoque de procurar la equidad y exigir la protección de derechos humanos con los que nos compete garantizar, pues se ve a lo largo del informe y por supuesto en ese sentido, pues también estar a favor de la aprobación del mismo. Y agradecer pues a todas las personas que conforman el instituto en cada una de las áreas, porque pues no se ha podido entregar este tipo de cuentas sin el trabajo de cada una de ustedes. Muchas gracias, sería cuanto. Muchas gracias, comisionada Nava. Comisionada San Martín, por favor. Muchas gracias, presidente. Pues igual sumarme a la aprobación de este informe, que es el que se presenta del trabajo de 2019, como un pleno, pues digamos, integrado, y eso hace que también, pues obviamente, haya más actividades y más manos, pues porque ya somos 5, y la vez pasada, pues también se quedó casi todo el año la comisionada Viviana, y era uno como multiplicado por varios hasta donde alcanzó, ¿no? Y se pudo. Y obviamente, pues en las distintas áreas que nos hemos logrado dividir, ¿no? Que eso también ha logrado pues ampliar las actividades, creo que eso ha sido muy bueno con los espacios de confianza y de colaboración de todo el pleno, y eso nos da más margen de extender manos, ¿no? Y poder llegar, porque al final sí, efectivamente es un ejercicio de rendición de cuentas, pero también un poco lo que tratamos de hacer es que se acerque a la ciudadanía la labor que estamos haciendo, ¿no? Que entiendan que eso es un instrumento que es de las personas, tanto la protección de datos como la parte de acceso a la información, que es para la ciudadanía y que obviamente esperamos se acerquen, lo lean, más allá de la formalidad que tengamos que entregarlo y que hagamos explicación de nuestras propias decisiones, pues la idea es que ahí se alimente también las personas y se interesen en este tema y lo usen más, porque al final somos pues generadores de una cultura de legalidad y cívica, ¿no? Y esa parte me sumo a lo que han comentado las compañeras de que es importante ir construyendo ciudadanía y es importante construirnos como una mejor sociedad, y este ejercicio, más allá de lo formal, pues es para las personas y que lo puedan encontrar útil y que lo puedan encontrar rico, ¿no? Y obviamente agradecer a todo el personal del instituto, que sin ellos no sería posible, y es un reconocimiento también a las áreas, al trabajo de cada uno, que nosotros como pleno encabezamos, y sin toda este personal a cargo no sería posible. Entonces, cada uno de los que están en este instituto siéntase satisfecho que un pedacito de lo escrito ahí es alguna acción que seguramente, o muchas de las que cada uno aportó. Y bueno, sería cuanto, por supuesto, a favor de la aprobación. Gracias. Muchísimas gracias. En efecto, este es un evento, es un informe que es producto de un esfuerzo coordinado por parte de todas las áreas que conforman el instituto, y cuyas labores son reflejo de la integridad pública para el beneficio de la ciudadanía, así como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Yo siempre he creído que parte de los retos de la transparencia tiene que ver con la implementación de los contenidos y los principios constitucionales que dotan de sentido al ejercicio del acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Y la implementación sí tiene que ver, naturalmente, como el ejercicio verdadero de rendición de cuentas, pero también de cómo comunicamos a la ciudadanía en la capital del país y a las propias instituciones de la importancia y la relevancia que tienen hoy en día instituciones como la nuestra. Me parece que está acreditado que una democracia sin transparencia, pues difícilmente puede transitar a su consolidación, y es más costoso no tener institutos en esta materia que sí tenerlos. Y además el reflejo de los contenidos que entregaremos al Congreso de la Ciudad de México
que tiene que ver con la suma de esfuerzos de este nuevo pleno y su integración, tiene que ver también con la tendencia muy creciente en materia de participación ciudadana con relación al acceso a la información pública y a la protección de los datos personales. Los datos que arroja 2019 son muy reveladores y es una tendencia muy creciente de la utilidad y del uso que le da hoy la gente en la capital del país a las herramientas que brindan institutos de transparencia como el nuestro. Entonces, la implementación también tiene que ver con eso, con cómo podemos hacer una difusión mayor de los beneficios que tiene el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales para fortalecer, sí, a la participación ciudadana, pero también para fortalecer a las instituciones que se enmarcan dentro de un Estado democrático y constitucional como el nuestro. A la conclusión de un año en donde hemos participado todas y todos nosotros, creo que hay un avance sustantivo en esta materia. Por tanto, mi reconocimiento también a todas y todos los integrantes del Instituto de Transparencia, a mis compañeras y mi compañero del Pleno por este año, que fue un año muy intenso y cuyos resultados estarán a la luz muy en breve. Así que muchísimas gracias. Secretario, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo, por favor. Con gusto. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor con reservas. Gracias. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Ahora vamos a proceder al desahogo de los recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales correspondientes a los años 2019 y 2020, por lo que le solicito de nueva cuenta al secretario técnico proceda con la exposición de dichos recursos. Salud, comisionada. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de desechar. Es el expediente 4 de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar. Es el expediente 169 de la Secretaría de Movilidad. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Sí. Un momento, secretario. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias. Yo traigo un comentario respecto de este proyecto que quisiera ponerles en contexto. Este asunto se trata sobre la protección de datos personales de personas fallecidas. Como ya se ha mencionado con anterioridad en diversos asuntos que hemos resuelto, los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, como puede ser su nombre, su número de identificación, sus datos de localización, su identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona, incluida su imagen. En el presente recurso de revisión, el peticionario, mediante una solicitud de acceso a datos personales, pretendió obtener copias certificadas de un expediente relativo a un vehículo concesionado que se encuentra a nombre de su señora madre, quien mencionó que ya falleció. Ante este trámite lo realizó ante la Secretaría de Movilidad de esta Ciudad de México, indicando tener interés jurídico por tratarse por ser él el hijo de la titular de ese expediente. En respuesta, el sujeto obligado informó al particular lo siguiente, y cito:
no obra documento alguno que acredite su interés jurídico respecto de la concesión solicitada, por lo que de conformidad con el artículo 2º, fracción 12 y 41, fracción primera de la Ley del Procedimiento Administrativo, carece de personalidad jurídica e interés jurídico, le refieren, legítimo para solicitar copias certificadas de una concesión que no se encuentra a su nombre, por lo que deberá acudir a la Dirección General de Licencias y Operación de Transporte Vehicular para realizar el trámite de cesión de derechos de la concesión de placa tal. Expuesta la postura, cierra la cita. Expuesta la postura de las partes, se procedió a realizar un análisis de la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado con el fin de determinar si se garantizó el derecho de acceso a datos personales del recurrente. De conformidad con el artículo 16 constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos. Asimismo, las fracciones novena y 34ª del artículo 3 de la Ley de la Materia definen a los datos personales como aquella información concerniente a una persona física, como ya referí, y que se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente, como ya dijimos, a través de cualquier medio de información. Por otro lado, diversos artículos como el 46, 48, 49, 50 de la Ley de Datos determinan que los sujetos obligados deben establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, para lo cual el peticionario deberá proporcionar el nombre del titular y su domicilio, así como los documentos que acrediten su identidad titular y, en su caso, la personalidad de su representante o los documentos que acrediten en su momento su interés. En el presente caso, el particular se inconformó con la negativa de acceso a los datos personales de su madre hoy fallecida, correspondientes al expediente relativo a una concesión de la cual fue titular en vida. Aclaramos que la petición del solicitante no era acceder a la concesión, es decir, no quiere que se le otorgue la concesión como tal. Por tanto, la respuesta que en su momento se le dio para realizar el trámite de cesión de los derechos de concesión, consideramos que no era la respuesta adecuada, porque él lo que quiere solo es acceder al expediente mediante del cual era titular su mamá. El artículo 47 de la Ley de la Materia señala lo siguiente. Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante, a través de una carta poder simple suscrita ante 2 testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores. En este caso, tampoco le permitieron ese acceso porque no exhibía la carta poder que se encontraba imposibilitado para poder obtener, dado que su mamá murió. ¿Sí? Bueno, dice entonces la conclusión, que tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, tenemos que considerar que la protección de datos personales no se extingue. Por tanto, el ejercicio de derechos ARCO lo podrá realizar la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo, el heredero o el albacea de la persona fallecida, de conformidad con las leyes aplicables, o bien exista un mandato judicial para dicho efecto. En el caso concreto, al tratarse de acceso a datos personales de una persona fallecida, existe la posibilidad de obtener el consentimiento del titular de los datos personales, como lo señala el primer párrafo del citado artículo 47. No obstante, existe la posibilidad también jurídica de que los derechos ARCO sean ejercidos por la persona que acredite tener solo un interés jurídico, aun cuando no tenga ese interés legítimo. Lo anterior en virtud de que la protección de los datos personales, en este caso, no se extingue con la muerte de su titular y, por tanto, se debe cuidar que quien pretenda acceder a ellos reúna ese requisito. En el presente caso, el solicitante acreditó su interés jurídico con la documentación acompañada a su recurso de revisión, lo que debió ser tomado en consideración por el sujeto obligado para la atención a la solicitud de acceso a datos personales de mérito con los documentos que a continuación se enuncian, con el acta de defunción de la titular de la concesión, con la copia de la credencial de lector de la concesionaria,
con el acta de nacimiento del solicitante y con la copia de la credencial de lector del solicitante. Cabe hacer notar que obviamente compulsados con los originales. Cabe hacer notar que el hoy recurrente ya había promovido un recurso de revisión ante este instituto, el que se radicó bajo el número de expediente DP 50/2019, mismo que fue resuelto el 26 de junio del 2019, con el sentido de revocar, ordenándole al sujeto obligado que le fuera proporcionado al recurrente la documentación que solicitó previo pago de derechos. Sin embargo, su cumplimiento no pudo concretarse en virtud de que al propio peticionario, desde su solicitud, asentó un número equivocado de expediente que fue materia de ese asunto, lo que motivó que el sujeto obligado argumentara que la información no correspondía a la concesión de la titular fallecida, lo que era correcto. Lo anterior dio motivo a que el particular ejerciera nuevamente la solicitud de acceso a los datos personales de su fallecida madre, solicitando de igual manera las copias certificadas del expediente relativo de la concesión antes mencionada, asentando el número correcto, y ante la nueva negativa por las mismas circunstancias por parte del sujeto obligado, se promovió el presente recurso de revisión, mismo que en congruencia con el anterior se resuelve con el sentido de revocar la respuesta del sujeto. Aquí es importante destacar, y por eso trajimos a colación el tema, que las autoridades deben distinguir entre lo que es interés jurídico e interés legítimo. Es importante precisar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de la norma jurídica que permite a quien en este caso se ostenta como titular del mismo acudir ante la autoridad competente para reclamar el cumplimiento de un derecho o de una obligación. En este caso, reitero, él solo quiere acceder al expediente, no quiere la concesión. Obtener la concesión implicará entonces que acredite tener el interés legítimo, es decir, que le asiste el derecho que ya le fue declarado por cualquier otra autoridad, en este caso por la autoridad judicial, en un tema en el que se haya establecido que él es el heredero del derecho, para que en todo caso pueda hacer valer el trámite de la cesión a la que lo remite la autoridad. Es así que la autoridad confunde ambos términos e impide el acceso que era necesario, dado que, como ya se refirió, la titular falleció. Por otra parte, ya hemos definido y definiremos el interés legítimo como la situación jurídica que ostenta una persona en relación con la actuación de otra. En este caso, tiene que acreditar que le ha sido otorgado a través del procedimiento administrativo o judicial correspondiente, ¿sí? El peticionario entonces, como dijimos, únicamente solicita acceder a los datos personales de su finada madre para que se le expida copia del expediente y por tanto solo requiere acreditar interés jurídico, razón por la cual el proyecto de mérito ordena su entrega. Por lo anterior se concluye que de conformidad con la ley de la materia, el fallecimiento de una persona no es motivo para extinguir la protección de sus datos personales, ni mucho menos para impedir el ejercicio de los derechos ARCO a través de cualquier persona que acredite legalmente y por los conductos y los documentos que corresponda ese interés jurídico para llegarse de la información que muchas veces, como en el caso, necesita para ejercer otros derechos. Por tanto, no es factible impedir que quien acredite ese interés jurídico, como él es en este caso el hijo de la titular que así lo acreditó, pueda o se le niegue el acceso a este expediente. Y en el caso de las personas fallecidas hay que tener, es cierto, mucho cuidado con la divulgación de su información, como ha sucedido últimamente, pero debemos también atender a las circunstancias particulares que ameriten este tema. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, aprovechar únicamente el asunto que comenta la comisionada Viviana, este expediente RRDP 169 del año 2019, en el que muy esquemáticamente y didácticamente explica la comisionada Viviana que los derechos ARCO, la protección de datos personales, no se extingue con el fallecimiento, ello atendiendo al artículo 47 de la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México y al 49 y 97 de la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Resulta atractivo e interesante que la ciudadanía conozca que efectivamente los datos personales no se extinguen con el fallecimiento y sirva como ejemplo incluso para seguirlo comentando, este expediente 169/2019. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor.
Gracias, presidente. Sí, señalar que estoy obviamente de acuerdo como está el proyecto. Va en congruencia del recurso 50-2019 de la Secretaría de Movilidad a cargo de esta ponencia y es en el mismo tenor y como lo explicó la comisionada Viviana, me sumaría porque digo, el antecedente es el otro y ahora se vota en el mismo sentido. Así que, pues, obviamente a favor, si así lo presenté y fue votado, pues de igual modo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, comisionada. ¿Alguien más? Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Pues sí, por supuesto, estar también a favor de los sentidos, bueno, del sentido que se propone en este caso el 169, diagonal 2019, y del que presentará en su caso, bueno, o no sé si lo presentarás o no, pero ya se presentó. Pero digo, justo solamente para recalcar que el tema de protección de datos personales no solo involucra al ámbito público, sino también al privado y prácticamente en cualquier contexto, es decir, la autoridad que está obligada, está facultada a cumplir la protección de datos personales en el ámbito privado es el INAI y en el caso del ámbito público son también los organismos garantes locales, de tal manera que si hubiera cualquier tipo de vulneración, de liberación de información que no esté protegida o que justo sean parte de procesos que estén en investigación, pues por supuesto deben de tener una penalización y una repercusión, porque eso ya está dispuesto por ley. Entonces, era solo para comentar eso por la serie de casos que también hemos visto desde la Ciudad de México y del país. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. Adelante, secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista del expediente 168 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública correspondientes a los años 2019 y 2020. Secretario técnico, proceda con la exposición correspondiente, por favor. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 13 proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes 5.204 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el 5.412 y el 125 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el 31 de la Alcaldía Milpalta, el 51 de la Secretaría de Gobierno, el 61 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, el 75 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, el 81 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 134 de la Secretaría de Administración y Finanzas, el 140 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, el 145 del Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México, el 239 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y el 294 de la Secretaría de Obras y Servicios. Repito, todos con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 13 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 5008 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y el 5274 del Sistema de Transporte Colectivo.
Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, A favor. comisionada Nava, A favor. comisionada Peralta, A favor. comisionada San Martín, A favor. comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los dos proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 5.220 de la Alcaldía La Magdalena Contreras y 5.435 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, A favor. comisionada Nava, A favor. comisionada Peralta, A favor. comisionada San Martín, A favor. comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los dos proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, sobreseer porque da sin materia y se da vista. Es el expediente 5.163 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, A favor. comisionada Nava, A favor. comisionada Peralta, A favor. comisionada San Martín, A favor. comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 19 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Son los expedientes 5.105 y 5.242 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 5.124 de la Alcaldía Xochimilco, el 5.132 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 5.169, 5.174, 5.179 y 5.184 acumulados de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, el 5.229 y 5.230 de la Secretaría del Medio Ambiente, el 5.264 de la Secretaría de las Mujeres, el 5.270 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, el 5.283 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el 5.286 de la Secretaría de Movilidad, el 5.307 y 5.376 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, el 5.359 de la Secretaría de Salud, el 5.384 de la Secretaría de Gobierno, el 5.392 de la Alcaldía Benito Juárez, el 5.406 de la Alcaldía Azcapotzalco, el 25 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y el 78 de la Agencia de Atención Animal. Repito, todos con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Comisionado Guerrero. Ah. Adelante, secretario. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, A favor. comisionada Nava, A favor. comisionada Peralta, A favor. comisionada San Martín, A favor. comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 19 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 5 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 5.107 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, el 5.142 de la Secretaría de Cultura, el 5.284 y 5.356 de la Secretaría de Administración y Finanzas y el 5.317 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Repito, el sentido es confirmar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero, A favor. comisionada Nava, A favor. comisionada Peralta, A favor. comisionada San Martín, A favor. comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 5 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 38 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Son los expedientes 4.142 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 5.086 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 5.147 de la Secretaría de Salud, 5.149 y 5.190 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México,
5,194, 5,222, 5,235, 5,237, 5,391 y 5,394 de la Alcaldía Benito Juárez, el 5,202, 5,217 y 5,276 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, el 5,207 del Congreso de la Ciudad de México, 5,209 y 5,349 de la Secretaría de Obras y Servicios, el 5,213 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el 5,239, 5,247, 5,248, 5,249 y 5,253 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el 5,257 del órgano regulador de transporte, el 5,261 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, el 5,266 y 5,269 de la Alcaldía Gustavo Amadero, el 5,267 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, el 5,271 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 5,280 y el 15 de la Alcaldía Álvaro Obregón, el 5,281 de Morena en la Ciudad de México, el 5,365 de la Secretaría del Medio Ambiente, el 5,423, 5,425 y el 65 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, el 21 de la Secretaría de Cultura y el 33 de la Secretaría de Movilidad. Repito, todos con el sentido de modificar. Un momento. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Me gustaría exponer sobre el expediente 5257/2019, que proponemos este pleno por parte de mi ponencia. Y la persona recurrente solicita copia simple de la apertura de la bitácora de obra de la línea 1 del sistema de transporte público Cablebús, que va de Cuautepec a Indios Verdes, así como de todo lo que se ha generado en ella hasta el día de hoy. Se lo solicita al órgano regulador de transporte. Y en respuesta, el sujeto obligado entregó copia simple en versión pública de la bitácora, en virtud de contener datos personales como nombre, correo particular. Por su parte, la persona se inconformó con la versión pública porque considera que hay datos personales que no tendrían por qué ser confidenciales. En este caso es, por ejemplo, los conocimientos técnicos y estudios profesionales para que el proceso, para quien lleve a cabo justo el proceso de obra, cumpla con los distintos estándares. Y en ese sentido, por eso se presenta este pleno hacer la modificación de respuesta al sujeto obligado. Y quisiera dar algunos puntos de contexto de lo que es la obra del Cablebús, porque es uno de los grandes retos que tiene no solo la Ciudad de México, sino las grandes urbes a nivel mundial en términos de movilidad, de accesibilidad, de seguridad. E implica, justo por ser una gran obra de infraestructura y algo nuevo, que opere con estándares de transparencia, rendición de cuentas. El Cablebús Cuautepec se trata de un proyecto de movilidad de 6 estaciones que irá de la parte alta de Cuautepec hasta Indios Verdes, como lo comenté, y será entre noviembre y diciembre de este año cuando esté listo y terminado. Su longitud será de 9.4 kilómetros, en las que se podrán trasladar 374 cabinas que transportarán a 8,000 pasajeros por hora en ambos sentidos. Caben 10 personas, irá entre 20 y 35 metros de altura, viaja a 6 metros por segundo. Tendrá cámara de seguridad e internet, ventilación, iluminación por dentro y por fuera, accesibilidad para personas con discapacidad y para adultas y personas adultas mayores. El trayecto tendrá una duración de 29 minutos, 54% menos de lo habitual. Disminuirá hasta 6,800 toneladas de dióxido de carbono por año.
La inversión es de alrededor de 3,000 millones de pesos. Toda vez que se tratará de un gran proyecto de infraestructura para movilidad, justo pensando en 4 líneas en total, que serán construidas en esta administración y tendrán una distancia de 34 kilómetros, es que se exige y se requiere pues que su desarrollo sea con estándares altos, insisto, de calidad, de rendición de cuentas, y que el manejo de los recursos y la bitácora de obra sea completamente pública y esté abierta en esa medida. Conocer finalmente la bitácora de este cablebús debe entregarse de manera íntegra, también eso vinculado con el trabajo que desarrolla incluso y el monitoreo a través de la Comisión de Movilidad en el Congreso de la Ciudad de México, que dentro de sus facultades es justo ver la operación de las distintas políticas públicas y programas de gobierno, entre otros, pues en el caso de movilidad. Pues por mi parte sería cuanto, y justo pues es uno de los grandes retos que tenemos en esta ciudad, de poder tener herramientas de mayor movilidad que generen mucho menos contaminación ambiental y por ende pues este tema es de gran relevancia, pues porque la transparencia y el acceso a la información acompaña justo de poder tener una mejor calidad de vida. Gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Adelante, secretario. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 38 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y se da vista. Es el expediente 5339 de la Alcaldía Benito Juárez. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 24 proyectos de resolución con el sentido de revocar. Son los expedientes 5117 y 5440 de la Secretaría del Medio Ambiente, el 5134, 5159 y 5186 de la Alcaldía Benito Juárez, el 5148 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el 5193 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el 5198 de la Alcaldía Venustiano Carranza, el 5240 de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos, el 5246 de la Alcaldía Xochimilco, 5251, 5252, 5371 y 5418 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 5255 de la Secretaría de Gobierno, 5263 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 5354 y 5434 de la Alcaldía Iztapalapa, 5366 de la Alcaldía Iztacalco, 5380 y 5426 del órgano regulador de transporte, 5403 del Congreso de la Ciudad de México, 5422 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y el 38 de la Alcaldía Tláhuac. Repito, todos con el sentido de revocar. Un momento, secretario. Comisionada San Martín, comisionada Peralta. Adelante. Yo quisiera expresar dos comentarios respecto de dos asuntos. Uno es el 5198 y otro es el 5418, ¿sí? Si me permiten. En el caso del 5198, aquí es un tema que quisimos traer a la mesa para destacar la importancia de resguardo de la información por parte de los sujetos obligados para el ejercicio adecuado del derecho de acceso a la información pública.
La reflexión que nos deja el estudio de este proyecto de resolución del recurso de revisión 5198 ya mencionado es la suma importancia que tiene el que los sujetos obligados resguarden la información conforme lo establece la Ley de Archivos del Distrito Federal, que conceptualiza el archivo como un conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o institución pública o privada en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron o los ciudadanos, o para servir de fuente de estudio de la historia o la investigación. Esta ley ya tiene un buen rato en la Ciudad de México desde hace algún tiempo. Por tanto, es importante hacer notar que inclusive la documentación que se le pidió en un primer momento al sujeto obligado debería de tenerla con base en esta ley, ¿no? E inclusive con base en las leyes anteriores. Ese sería un primer punto. En el caso que nos ocupa, el particular le requiere al sujeto obligado el visto bueno de seguridad y operación del Deportivo Oceanía. En síntesis, el sujeto obligado le responde, y cito, que sobre el particular le informa que el visto bueno de seguridad y operación del Deportivo Oceanía es emitido única y exclusivamente para dar inicio a su funcionamiento inicial, situación por la cual, al encontrarse en plena operación el Deportivo Oceanía, este fue ofrecido en su momento procedimental oportuno. Es decir, como ya está operando el Deportivo, ya no lo tenemos, ¿no? Ese es el tema. El sujeto obligado manifestó en sus alegatos que el Deportivo en cuestión inició operaciones en 1964 y por tal motivo no se contaba con la información. En consecuencia, el particular se agravia por la falta de fundamentación y motivación, así como por la negativa de entregar lo solicitado, pues considera que sí existe el documento en cita y debió proporcionársele. Derivado del análisis del recurso de revisión, esta ponencia llega a la conclusión de que el agravio del particular es fundado, pues el sujeto obligado ratificó en sus manifestaciones y alegatos que no se localizó la información solicitada, lo cual se traduce en que no se brindó certeza ni máxima publicidad al recurrente, motivo por el cual se ordena revocar y se ordena al sujeto obligado que realice una búsqueda exhaustiva en las diversas unidades administrativas que por sus funciones puedan localizar la información requerida y pronunciarse al respecto, incluyendo las unidades mencionadas en este estudio y al archivo histórico del sujeto obligado. Ese es el tema de este asunto. Esto es así, en la orden se establece, porque se debe emitir nuevamente una respuesta debidamente fundada y motivada a efecto de que le sea proporcionada la información requerida al recurrente en la modalidad que eligió para tal efecto. O en su caso, dado que se trata de un documento histórico, justificar la búsqueda exhaustiva y que no se dio como resultado la localización de la información requerida, declarando la inexistencia de la misma por el Comité de Transparencia en términos del artículo 217 de la Ley de la Materia. Todavía es que estamos hablando de un documento que debió tenerse y debe obrar en el expediente relativo a la historia del Deportivo Oceanía, si, como bien manifiesta el sujeto obligado, este visto bueno de seguridad de operación del Deportivo se emitió para dar inicio a su funcionamiento inicial. Y el hecho de que sea un documento que se haya otorgado en ese entonces no justifica de ninguna manera por qué el sujeto obligado ya no lo tiene. Si además consideramos, de acuerdo con la ley viejita y las anteriores, que siempre hemos tenido obligación de resguardar la documentación que a su vez con el tiempo, como en este caso un documento de 1964, se configura después en información histórica. Así, es importante tomar en consideración lo que establecen los lineamientos para la organización y conservación de los archivos referente a los instrumentos de control y consulta archivísticos que en su numeral 13º señala. Los sujetos obligados a través de sus áreas coordinadoras de archivos deben elaborar los instrumentos de control y consulta archivísticos vinculándolos con los procesos institucionales derivados de las atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles, que propicien la admisión y gestión documental de sus archivos, por lo que deberán contar al menos con los siguientes instrumentos: un cuadro general de clasificación archivística según la fracción primera, fracción segunda, un catálogo de disposición documental y tercera, inventarios documentales que contengan documentos como generales, de transferencia y de baja. La estructura del cuadro general de clasificación archivística atiende o deberá atender los niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales serán identificados mediante una clave alfanumérica. No hay que olvidar
en este sentido, que al final de cuentas los archivos son la materia prima no solo de la ley citada, sino también de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, por lo que se hace necesario que los sujetos obligados consideren esta herramienta normativa a la hora de realizar la búsqueda exhaustiva de la información requerida por los particulares, siempre con la idea de fortalecer por un lado el ejercicio de los derechos mencionados en favor de los ciudadanos y por otro lado la sistematización de los archivos institucionales conforme lo establece la ley de la materia, particularmente el artículo 6º constitucional, que como parte de la garantía de respetar el derecho humano al acceso a la información, establece nuestra obligación de conservar nuestra memoria archivística. De lo anterior, nos debe quedar muy claro que la importancia de los archivos históricos radica en que, por un lado, son la memoria de las actividades institucionales de nuestra ciudad y, por otro lado, son la garantía del ejercicio del derecho a la información pública de los ciudadanos, lo cual es la razón de ser de este órgano garante. Esta importancia también nutre nuestro patrimonio histórico y, por ello, el que nos contesten que fue desde hace mucho tiempo y que por eso ya no se tiene, no es una circunstancia que debamos tomar en cuenta. Al contrario, de acuerdo con la normatividad, debemos considerar las razones por las cuales ese documento no existe y a veces, inclusive dado el caso, hasta dar vista correspondiente si no se acredita en su momento la inexistencia fundada y motivada de ese documento. Así, finalmente, si la exhaustividad de la búsqueda de la información solicitada arroja como resultado que dicha información no se encontró en las unidades administrativas ni en el sistema institucional de archivos, dígase archivo histórico, entonces debe hacerse uso del mecanismo de la declaración de inexistencia de la misma a través del Comité de Transparencia del sujeto obligado, conforme a lo que establece el artículo 217 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como los demás instrumentos archivísticos normativos en materia de archivos con los que ya contamos, y ya contamos con una ley general, contamos en el Sistema Nacional con el acuerdo general al respecto y una serie de normativa que nos obliga también a resguardar adecuadamente nuestra memoria documental. Por tanto, aquí en este asunto pues se hace un llamado muy respetuoso a todas las autoridades para que conserven sus archivos, porque, y más si son históricos, porque el hecho de que no se cuente no justifica en nada la razón por la cual no deba entregarse. Ese es uno y si me permiten le cedo el uso de la voz a la comisionada y luego regreso con el otro. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, comisionada. Yo también quería exponer un caso, muy buenas tardes a todos, 5354. Este es de la alcaldía Iztapalapa, a cargo de mi ponencia. No tiene que ver con archivos, pero sí tiene que ver con bibliotecas, digamos al menos en parte documental. Un particular le pide a la alcaldía de Iztapalapa, derivado de un proceso de licitación pública para adquisición de bibliotecas itinerantes, este proyecto, el contrato celebrado, las propuestas técnicas y económicas presentadas y la fecha de los entregables. También le pidió que le informara si había celebrado algún contrato con alguna otra empresa. Y entonces la respuesta de la alcaldía se queda muy, pero muy corta, porque informa solamente que sí localizó en sus archivos un procedimiento de licitación denominado adquisición de bibliotecas itinerantes, pero señala incluso cuándo se hizo la convocatoria en la Gaceta de la ciudad, pero no le da la información. Entonces eso es muy importante, digo, suena como un poco simple, pero al final de cuentas pues hay que dar la documentación y esa es la parte en donde las personas pueden consultar y no es nada más la explicación, en este caso de que se hizo un proyecto de bibliotecas, dado que además lo pide expresamente. Y por esas razones que estamos revocando, porque aun cuando se le pidió y digamos que el sujeto obligado mandó o requirió a una unidad administrativa competente esta situación, solamente informó sobre el tema de la biblioteca itinerante y no le proporcionó los documentos que dan el tema de rendición de cuentas, es decir, la licitación y el contrato que tiene que ver con las bibliotecas itinerantes, la expresión documental. Hay un criterio pues, que dice que efectivamente si nosotros tenemos acceso a documentos, pues son esa expresión documental. Además, que esto se trata, por el tema de contratos, una obligación de transparencia, entonces eso también es bien importante de señalar porque entonces se queda incompleta. Y la parte del tema que quise traer a comentar es justamente de bibliotecas por el tema que me parece interesante y doy algunos datos. De acuerdo con el directorio de bibliotecas públicas que emite la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura Federal,
A la fecha de octubre de 2019, en la Ciudad de México se tienen registradas 399 bibliotecas públicas. Según el comunicado de prensa de 190-19 del 2019 de abril del INEGI, la tendencia de la población lectora en México es decreciente. Se destaca que de cada 100 personas, 42 declaran haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses y en 2015, 50 eran las que leían de esas 100. El promedio de libros que se lee por la población de 18 años y más en los últimos 12 meses es de 3.3 obras. El 67.7 de la población alfabeta lee materiales diferentes a libros, como revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, de foros o blogs. Igualmente, también en este comunicado se informa la asistencia a establecimientos de venta o préstamos de lectura, que esta es bastante baja. El 25.3 acude a la sección de libros y revistas en una tienda departamental, el 19.17 asisten a una librería, el 14.9% visitó un puesto de libros o revistas usados y el menor porcentaje lo registra en la asistencia a una biblioteca, o sea, poca gente va a bibliotecas, que sería el 11%. Dado esta situación, por eso lo traje, porque es un tema de interés, está este proyecto de bibliotecas itinerantes que es interesante y pues obviamente busca fomentar el tema de lectura en esta ciudad y en este país, que de por sí es bastante bajo. Entonces sería cuanto. Gracias, presidente. Gracias, comisionada San Martín. Volvemos con la comisionada Peralta. Gracias, presidente. En este caso quisiera comentar lo relativo al asunto 5418, también de mi ponencia, y este tiene que ver con la entrega de correos institucionales en versión pública. En relación con el proyecto que nos ocupa, interpuesto en su parte medular por vulnerar el derecho a la información pública, en virtud de que el hoy recurrente solicitó correos electrónicos institucionales durante los meses de julio y agosto de 2019, según refiere el peticionario, señala que los mismos no le fueron proporcionados por el sujeto obligado, manifestó el sujeto obligado, que la servidora pública a cargo del correo electrónico se encontraba en activo. Además, que la misma, al momento de dar la respuesta, no había remitido a la unidad de transparencia los mismos. Eso dijo el sujeto obligado. Derivado de lo anterior, debemos recordar que toda la información generada, administrada en posesión de los sujetos obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, y los documentos son los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorándums, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de Transparencia vigente, que refiere. Artículo 2, toda la información generada en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta ley y demás normativa aplicable. Artículo 3, el derecho humano de acceso a la información pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la ley general y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por las razones de interés público en los términos dispuestos en esta ley. Reitero, en los términos dispuestos en esta ley. Por ningún lado encontré en la ley que se dijera que es un motivo de excepción el que la servidora pública se encuentre en activo, así como que en el momento de dar respuesta no haya remitido la información a la unidad de transparencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la fracción 14 y 15 del artículo 6 de la ley de la materia, se establece lo siguiente: establece todo lo que tiene que ver con documentos, y entre los documentos refiere que los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
Igualmente refiere y define como documento electrónico en la fracción 15 a la información que puede constituir un documento archivada o almacenada en un soporte electrónico en un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento. Derivado de lo anterior, se advierte que los correos electrónicos institucionales son susceptibles de información pública, salvo aquellos que de manera fundada y motivada deban estar clasificados de conformidad con lo señalado en los artículos 88, 90, 180 y 216 de la Ley de Transparencia, que establecen la conformación además, o que establece más bien la ley, la conformación de los comités de transparencia en cada sujeto obligado y en los que dentro de sus competencias se encuentra la revisión de la clasificación de información y el resguardo de la misma, salvo en los casos que sea procedente, elaborará una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas de dicha información para poder entregarla. Luego entonces es el Comité de Transparencia quien debe resolver si confirma, modifica o revoca dicha clasificación, dentro de las cuales, reitero, no encontré ninguno de los supuestos que refiere el sujeto obligado. Bajo ese contexto, no pasa desapercibido lo establecido en el Acuerdo General del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos para la organización y conservación de los archivos, entre estos los correos electrónicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016, que señala la sección tercera, 56º de los correos electrónicos que deriven del ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados. Estos, dice la ley, deben organizarse y conservarse de acuerdo con las series documentales establecidas en el Cuadro General de Clasificación Archivística y en los plazos de conservación señalados en el catálogo respectivo. En el 47º, para la gestión de las cuentas de correo electrónico, se señala que en este sentido se pueden utilizar plantillas que contengan por lo menos la siguiente información: el nombre y cargo del emisor, el nombre y cargo del receptor, y en los avisos la información de este correo, así como la contenida en los documentos que se adjunten. Se debe señalar que debe ser objeto de solicitudes o que es objeto de solicitudes de acceso a la información. Robustece lo anterior lo expuesto en el criterio 8/10 emitido por el INAI, en el que cita correos electrónicos que constituyen documentos susceptibles de acceso a la información. Las comunicaciones enviadas y recibidas a través de correos electrónicos institucionales, incluidos los archivos adjuntos que registren información relativa a un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, generado, recibido, conservado bajo cualquier título en el ejercicio de atribuciones de los servidores públicos. Estos constituyen documentos e información en términos de las fracciones tercera y quinta del artículo 3 de la Ley de Transparencia, y por ello, ante la solicitud de acceso a la información en donde se requiera acceso al contenido de correos electrónicos institucionales enviados o recibidos en ejercicio de la función pública, la misma deberá atenderse en términos del procedimiento previsto en la propia ley para cualquier solicitud de información. Como conclusión de todo lo anterior, es que en el presente proyecto se ordenó al sujeto obligado la entrega de versión pública de los correos institucionales, interés del particular y el acta del comité, mediante el cual de manera fundada y motivada se realice la clasificación de información con el fin de otorgar la certeza jurídica y no transgredir el derecho humano de acceso a la información pública ni la confidencialidad que pudiera contener. Es así que en este sentido trajimos a colación la entrega de correos electrónicos en versión pública, ese es el tema de este proyecto, y que bajo ninguna circunstancia, por otras causas que no sean las que señala la ley, los sujetos obligados deben negar el acceso a la información. Ello motiva que, dada que las circunstancias que expresó no se encuentran fundadas y motivadas, el asunto deba revocarse. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada Peralta. Adelante, comisionado Guerrero. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Coincide el asunto comentado por la comisionada Viviana con una nota que tengo al respecto, y es relativo a los expedientes identificados como RRIP 5251/2019 y RRIP 5371/2019, ambos también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en donde también se hace una referencia se hace una solicitud referente a correos electrónicos. En el 5251, correos electrónicos enviados a través de del correo institucional de un servidor público durante los meses de julio y agosto del año 2019, y los correos electrónicos enviados a través de una cuenta institucional. En la respuesta
en la primera respuesta señaló el sujeto obligado que no es procedente atender al requerimiento, ya que la información deriva de una cuenta de correo institucional. La naturaleza y función de dicho medio de comunicación no pierde el carácter de dato personal del funcionario escolar que detenta esa cuenta. Y en la segunda únicamente señaló que debe ser dirigida directamente al área competente. Entonces, sin tratar de repetir ya lo señalado por la comisionada Viviana, quien explicó de manera muy amplia la naturaleza de los propios correos electrónicos, cabe señalar que en esta ocasión el servidor público, el sujeto obligado, se equivoca al señalar que los correos electrónicos contenidos en cuentas institucionales corresponden a datos personales, ya que a partir de los criterios señalados ya por la comisionada Viviana, se considera que el contenido de los correos electrónicos corresponde a información pública. Naturalmente, en los mismos correos sí en ocasiones es importante, bueno, en ocasiones siempre, en caso de que contengan datos personales, deben ser testados, debe proporcionarse la versión pública, pero que es importante señalar y comentar que los sujetos obligados deben en todo momento preservar los correos electrónicos que sean de cuentas institucionales, ya que en algún momento algún ciudadano puede solicitarnos cuál es la información que contienen los correos electrónicos. Se ha señalado y se ha expresado que los documentos electrónicos cuentan con un contenido y estructura que permiten identificarlos como documentos de archivo que aseguran la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que contienen. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. De ahí que, tal como lo señaló la comisionada Viviana, cualquier registro que documente el ejercicio de facultades y competencias, ya sea en cualquier medio escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, corresponden a información pública. De ahí que concuerdo con el proyecto comentado por la comisionada Viviana y que resulta similar a los expedientes 52, 51 y 53, 71. Es importante señalarlo para que de esta forma los propios sujetos obligados estén atendiendo a las disposiciones de la norma y se tenga claro que los correos electrónicos de cuentas institucionales corresponden a información que es pública. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. ¿Alguien más? Adelante, secretario. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 24 proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista. Es el expediente 5250 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 9 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 5126 de la Alcaldía Xochimilco, el 4, 5, 6, 10, 89 y 301 de la Alcaldía Álvaro Obregón, el 29 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el 72 del Partido Acción Nacional. Repito, el sentido es ordenar que se atienda a la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 9 proyectos presentados. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario técnico.
Y el último punto del orden del día consiste en asuntos generales y tengo en primer lugar la participación de la comisionada Nava. Adelante, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, pues yo quería comentar 2 puntos. El primero que había referido es sobre el Plan DAI, el desarrollo del Plan DAI, que fue una convocatoria que realizó el INAI el año pasado para todos los organismos de transparencia del país y que se va a hacer una recopilación de qué tanto se avanzó, cómo lo aplicaron cada una de las entidades federativas que participaron. Y en ese sentido, el próximo martes haría este collage de presentaciones el INAI. Y quisiera comentar al respecto en cuanto a los alcances que se tuvieron por parte de este plan en la Ciudad de México. Se formaron 35 personas facilitadoras del derecho de acceso a la información. Hubo más de 12 sesiones de socialización y estuvieron 146 personas en estas reuniones y se presentaron más de 150 folios distintos de solicitudes de acceso a la información. Y de esto pues se va a presentar brevemente, insisto, en el evento realizado por el INAI el próximo martes. Y van a presentar, entre otros, pues Zacatecas, el INJUVE, Guanajuato, en el caso de la Ciudad de México. Y quisiera hacer énfasis sobre todo con la población que trabajamos, que una de ellas es justo mujeres cis y mujeres trans en reclusión y reinserción, y con niñas y niños, y bueno, claro, con adultos mayores. Pero digamos, en el contexto actual que hemos tenido justo de casos de inseguridad, doy el contexto que en el caso de Ciudad de México, por datos del INEGI en corte de población a 2015, prácticamente 1 de cada 10 mujeres que están en el país radican en la Ciudad de México. Y si sumamos justo el Estado de México, pues estaríamos hablando prácticamente poco más de 2 de cada 10. Y en ese sentido, o sea, justo la perspectiva que tengamos de colaboración y construcción de paz, de seguridad, de certeza en materia del manejo de información, de fortalecer distintos tipos de poblaciones con los retos que tenemos como sociedad, pues siempre van a resultar esfuerzos cortos respecto al todo el reto que tenemos enfrente, insisto, como sociedad. Entonces, en ese sentido, pues sí quisiera terminar mi comentario respecto al Plan DAI, con un posicionamiento que incluso hizo ONU Mujeres México respecto a los feminicidios de niñas, que justo es el fracaso de una sociedad, es un motivo de vergüenza para todos y un obstáculo central para el desarrollo igualitario, sostenible e inclusivo. En México, cada día se muere, se asesina una niña y claro, es un drama realmente el que vivimos y bueno, cómo podemos contribuir justo desde el acceso a la información, desde la apertura, desde la protección de datos personales a esto y creo que vamos poniendo nuestro granito de arena. Ese por un lado sobre el Plan DAI y sobre el otro respecto a las asesorías técnicas especializadas en materia de Estado abierto y de cumplimiento de obligaciones de transparencia. Tuvimos la reunión con el poder, las instituciones que integran el Poder Judicial de la ciudad el pasado lunes y fue bastante enriquecedor este intercambio incluso de experiencias entre quienes llevan mayor avance, quienes tienen mayores retos. Entonces, eso siempre insistimos que estos momentos de asesorías especializadas, cualquier sujeto obligado que lo requiera, pues gustosos vamos a responder y a calendarizar la asesoría que se requiera. Y en ese sentido, el próximo lunes se realizará la asesoría especializada para el Congreso de la ciudad.
Entonces, esta va a ser la tercera que se dé prácticamente desde que nosotros estamos por acá en este pleno, y directamente la sensibilidad de apertura institucional, pues fue una de las novedades, ¿no?, que incluimos este 2020 para justo poder facilitar no solo el cumplimiento de obligaciones de transparencia, sino también ejercer la transparencia proactiva, focalizada y la apertura institucional. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. Y sí, sin duda ambos temas, sin duda centrales para la consolidación de nuestras instituciones y el fortalecimiento de nuestra sociedad. Sigue el comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Es en relación al programa Infoescuela que desde el año pasado se ha estado llevando a cabo por parte de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica. En este programa denominado Infoescuela tiene como objetivo realizar eventos de promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en espacios académicos, en los que se pretende precisamente difundir esta cultura de transparencia y la protección de datos personales. El año pasado se estuvo en CONALEP, en Colegio de Bachilleres, CETIS, se llevaron talleres tecnológicos en Tláhuac 1, 2 y 3, en el marco de la jornada y feria que llevamos a cabo. Y durante este año vamos a estar llevando a cabo con el Instituto de Educación Media Superior. El día de hoy participamos en el plantel Ricardo Flores Magón, en donde se llevan a cabo pláticas relativas a la protección de datos personales, a la transparencia. Asimismo, junto con personal de la propia Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, se acude a los salones, es decir, se lleva a cabo un saloneo. Recuerdo yo cuando era estudiante y era representante estudiantil, pues un mecanismo para difundir lo que se estaba haciendo desde el Consejo Técnico era el famoso saloneo. Es decir, le pedíamos permiso al maestro que estaba impartiendo la clase para que nos permitiera pasar a dar alguna información que pudiera ser importante para la comunidad universitaria. Entonces, siguiendo este esquema, lo que ha estado haciendo parte del personal de la propia dirección y en el que también me voy a estar sumando al saloneo, es pasar salón por salón para que de manera muy breve demos pláticas en materia de transparencia o de protección de datos personales. Muchas veces se realiza un amplio labor, un trabajo por convocar a una conferencia, algún encuentro por la transparencia, como se ha llevado a cabo en la Anáhuac, en la UNAM o en diferentes universidades, pero muchas veces se tiene a los estudiantes ya en el salón de clases y podemos pasar de manera muy ágil y rápida, salón por salón, explicando cuál es la importancia de la protección de datos personales y la importancia de la transparencia. Entonces, a través de este programa que ya desde el año pasado se ha estado llevando a cabo en primarias, secundarias, en preparatorias, a través de este programa de saloneo, hemos pasado salón por salón a difundir la propia cultura de la transparencia. En las siguientes sesiones también me voy a estar sumando al saloneo junto con el personal de la propia dirección, y también invitar a las y los comisionados a que quien se anime a acompañarnos al saloneo, estar acudiendo salón por salón de manera muy breve a explicar la importancia de la cultura de la transparencia y la protección de datos personales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Muy interesante iniciativa que sin duda va a fortalecer los esfuerzos del instituto por mejorar la interacción con los jóvenes en materia de transparencia. Así que salón por salón, butaca por butaca. Muchas gracias. A continuación, miren, ya habíamos acordado, bueno, ya me había anotado yo mismo para ver el tema del informe. Me parece que ya se precisó bastante bien, así que pues agradecerles, insisto, a todo el equipo del instituto por este ejercicio tan importante para la capital del país. Y una vez aprobado esto, entraremos en breve en comunicación con el Congreso de la Ciudad de México para que nos definan día y hora en que la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción nos pueda atender en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. Así que, al no haber otro asunto que tratar, perdón, y siendo las
14 horas con 49 minutos del día 19 de febrero de 2020. 13 horas, perdón, sí, tiene usted razón, comisionada. Las 13 horas con 49 minutos del 19 de febrero de 2020 se da por terminada la 6ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.